Chicos, ¿se logra escuchar lo que la profesora está hablando? Creo que no, ¿no? Profesora, no se le escucha, disculpe. No se le escucha, no. Si está apagado su micrófono, quizás, no lo sé. Ok, va a volver a ingresar según leo los labios, más o menos. Voy a volver a ingresar, ¿no? Ok, ok. Sí, sí, ok. Chicos, unos minutos. Por favor, va a volver a ingresar la profesora. Parece que hay dificultades con el micrófono. Chicos, esperemos unos minutos. Ya se va a conectar nuevamente la profesora. No, profesora, creo que los micrófonos están malogrados. Podría intentarlo con su celular. Podría ingresar Por desde su aquí. celular y habilitar su Sí. micrófono, posiblemente. Ahora Ah, sí. ahora sí se le escucha. Ay, güey, sí, que bueno, le he dado vueltas a este micrófono y yo creo que ya la siguiente tengo que comprarme otro. Ya creo que cumple sus añitos, quizá. Pero bueno, está funcionando en este momento. Mil disculpas, chicos, por este minuto que hemos estado un poquito retrasados. Bueno, voy a presentar, a ver mi diapositiva. Está por aquí. A ver, por favor. Y ya estamos grabando. Aquí estamos. Listo. ¿Me confirman, por favor, si se está visualizando? Y si además está fluyendo una tras otra diapositiva, todavía ni se visualiza por lo que veo en la pantalla. Bueno, yo creo que está tardando un poquito, no sé por qué. Tengo alto acá el internet, pero a ver, ahora sí se empieza a visualizar recién. Creo que mi imagen primero y en unos segundos seguramente empezará a verse la presentación. Veamos. Sí, veo que recién se está visualizando, ¿verdad? Voy a hacerla fluir de una PPT a otra para que me confirmen si se está visualizando, ¿cierto? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí se está visualizando. Muchas gracias. Ya creo que hemos superado este pequeño inconveniente y empecemos pues hoy con nuestra primera sesión del curso Gestión del Talento Humano, ¿verdad? Les saluda la profesora Sabia Angélica Vaca Contreras y les acompañaré junto con Instituto GCAP en el aprendizaje de este bonito curso. Estamos con 5 sesiones en vivo, que como verán pues ninguna va a ser condicional a nada, ¿no? Pero siempre por ahí van a tener una oportunidad de obtener el certificado que luego GCAP al final les explicará, ¿ya? Entonces,
Soy la profesora, les repito una vez más, Sabia Angélica Vaca Contreras, y les acompañaré en este seguimiento de las 5 sesiones en vivo. Veamos pues qué nos dice y qué tenemos acá para este curso. Hoy tenemos un mensaje primero de Richard Branson. Richard Branson nos menciona en esta frasecita y nos dice: los clientes no son lo primero para él. Oh, sorpresa, algunos podemos discrepar, ¿cierto? Si algunos tienen alguna opinión particular sobre lo que voy a decir, podrían por ahí ponerme en el chat también, ¿ya? Dice, para él lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Es cierto que no estamos desmereciendo a los clientes, que después de todo tenemos que llegar a ellos. Es como parte de nuestro objetivo como institución, como empresa, ¿no? Porque recordemos que estos temas se desarrollan tanto en la institución pública como privada, ¿no? Solo que los clientes en una institución privada que siempre puede tener sus fines de lucro, entonces, bueno, sí, nos tenemos que llegar junto con nuestros objetivos a ellos, ¿verdad? Pero no significa que no sean necesariamente lo primero lo que tenemos que pensar en todos nuestros procesos, sino que tenemos que pensar en nuestros empleados, porque ellos siempre van a ser los que están en primera fila, a veces con el contacto con estos clientes, ¿verdad? Y tenemos que cuidarlos. Pues si cuidamos a nuestros empleados, entonces ellos van a poder cuidar del mismo modo, o hasta mejor, de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces tenemos que velar por ellos, tenemos que tratar de brindarles un mejor clima laboral adecuado, ¿no? Por ahí un tanto equilibrado con las necesidades de la empresa y las necesidades de los empleados, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante ver qué tenemos que desarrollar como actuales o futuros gestores de talento humano. Recuerden que hay cursos también de gestión de recursos humanos, ¿por qué no? Porque tenemos que a veces eh, referirnos a ellos para incluirlos en cada proceso que tenemos para poder llegar a nuestros objetivos principales, sí, ¿no? Como recurso. Pero hoy veremos cómo lo tocamos como talento, ¿no? Por ahí es hasta un gran desafío verlo en la institución moderna incluso, porque siempre estamos seguros de que tenemos que ver a cada persona, a cada empleado como tal, como persona, y por lo tanto como talento, ¿no? Y esto es un gran desafío, ¿no? Les contaré por ahí, si nos queda un tiempito, de una experiencia que está pasando hoy, una empresa muy importante, una aseguradora muy importante que tiene muchas empresitas dentro de ella, ¿no? Y está por ahí tratando de gestionar a su personal como talento, pero les resulta un tanto difícil porque están recortando presupuestos, ¿no? Por ahí dentro de sus nuevas políticas, ¿no? Entonces, el despido, sabe toda empresa que no siempre conviene económicamente para la empresa, ¿verdad? Porque se ha tomado una inversión, se ha tomado un tiempo en prepararlos para que sean realmente productivos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar a este grupo humano como tal, como talento. Y de cierto va a ser un gran desafío, pero tenemos hoy pues diferentes metodologías en las que podemos referirnos a ellos, incluyéndolo en cada proceso que hacemos. Vamos a ver hoy, como parte fundamental, la introducción de ciertas herramientas que van vinculados a la gestión del talento humano. Recordemos que una gestión del talento humano es parte de un proceso administrativo, ¿no? Si ya están involucrados en estos temas, estoy seguro que se van a interesar de muchos temas en la administración, ¿no? Yo soy profesional en administración, me desempeño como tal y también como docente en una institución pública, ¿no? Tecnológica, a nivel tecnológico, en este caso a nivel superior, ¿no? Que, bueno, pertenece al Estado, ¿no? Y tenemos también ahí un gran desafío como institución pública de referirnos a nuestros empleados, a la parte colaboradora de la institución, ¿no? Y para poder llegar a esos, no clientes, porque no tenemos clientes en la institución pública, a ellos los llamamos usuarios, ¿no? Personas a las que a veces se sirven de nosotros, los que apoyamos en sus requerimientos, en su solución de problemas, ¿no? Y es tal así que los que trabajamos en una institución pública nos llamamos servidores públicos, ¿no? Porque lo que le debemos a ellos es un servicio, ¿no? Entonces, por ahí también hay un gran desafío dentro de la institución pública de velar por el óptimo desempeño delante de ellos, ¿no? Y no solo por cubrir un sueldo, sino porque tenemos que referirnos o llegar a ellos también como una persona, ¿no?
porque esos usuarios, esos clientes en institución privada llegan a nosotros justamente para querer solucionar un problema. Sabemos que hoy, cuando ofrecemos un producto o servicio, ya no es porque es bonito nada más o porque por ahí está cubriendo una necesidad primaria, ¿no? Sino porque además ofrece algo más, ofrece siempre una apuesta de volado, ofrece siempre algún plus importante que siempre, siempre va dirigido a la solución de un problema, ¿no? Bueno, y acompañado también de una experiencia, ¿no? Que hoy tantos productos y servicios siempre están acompañados de esto, ¿no? Que llamamos experiencia. Experiencia antes de la compra, inclusive post compra, ¿verdad? Entonces, hoy tocaremos en la introducción de gestión de talento humano estos subtemitas. Hablaremos de cuál es el perfil de este futuro o actual, de repente, gestor de talento humano, que son ustedes, ¿no? Hablaremos también del proceso administrativo. ¿Por qué? Porque estamos involucrados dentro de una labor puramente administrativa. De los principios de la administración fundamentales, porque en base a esto nos referimos a los derechos que tienen estas personas y también a por ahí a las primeras normativas como principios generales que diferentes autores brindan para poder de esto valernos y crear las grandes responsabilidades de la organización, crear por ahí niveles de organización, ¿no? Y también la propia ética. Sabemos que la ética, pues, se habla mucho de ética profesional, de ética administrativa, que va ciertamente vinculada con la ética moral, ¿no? Pero a veces no es la que nosotros deducimos como lo que se debe hacer según la moral, sino que también tenemos que estar conscientes de que cada cosa que hacemos dentro de la ética administrativa y profesional tiene que estar vinculada con las normativas legales, ¿no? No es solo ayudar al usuario por ayudar porque lo creemos así, porque lo que aprendí de mi hogar, de mi casa, del entorno donde vivo y que creo que es cumplir con mi responsabilidad moral como persona, a la que me estoy dirigiendo también como persona, y va a encajar muy bien, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Lamentablemente no siempre es así, ¿no? Y no caemos necesariamente en contra de nuestra moral, sino que por ahí ajustamos esto y servimos, en este caso a alguien, a un cliente o a un usuario, para hacer todo lo que hacemos dentro de los procesos que participamos dentro de la legalidad, ¿ya? Entonces tenemos que tocar pues esos temas como parte fundamental de la gestión de talento humano. Cuando hablamos de un perfil del gestor del talento humano, ¿qué es por ahí lo que más, ven, de repente coméntenme cuando ustedes han buscado ahí en alguna convocatoria, qué es lo que más les llamó la atención y que se evalúa mucho, de hecho que hay muchas áreas en las que se evalúa a un gestor de talento humano. ¿Ustedes han empezado ya a buscar algún perfil en alguna convocatoria, en LinkedIn de repente o en alguna otra que aparezca por ahí? ¿Han leído algo de qué es lo que se pide para captar a un gestor de talento humano? A ver, comenten ahí en el chat, ¿sí? A ver, de repente tienen algo ya, si no, avanzamos nomás. A ver. Sería interesante saber por ahí qué cosa les llamó la atención, ¿no? Sobre todo, ¿qué les llamó la atención? Porque seguramente habrán visto muchas proactivo, que tenga orientación al logro, el manejo de la ambigüedad. Bueno, claro, ¿por qué no? Manejo de la ambigüedad, porque hay que ser muy claro, ¿no? Llevar carrera de psicología, sí, es muy útil porque se pueden volver al final en coach, ¿verdad? Coach organizacionales que hoy requiere a veces muchas empresas esta comunicación efectiva, ¿no? Que va dentro de varios tipos positivos de comunicación, como la comunicación asertiva, que también se habla mucho, ¿no? Experiencia, ¿verdad? Experiencia y productividad. En este caso, experiencia laboral, sobre todo, ¿no? En algunos casos, dependiendo a qué jerarquía los van a involucrar también, ¿no? Tener conocimiento de Excel, inglés y la experiencia a más de un año. Ya, conocimiento de ofimática, básico, ¿no? Bueno, en este caso, para ofimática piden pues para todas las áreas, ¿no? Inglés, bueno, va a depender de qué tipo de trato, qué tipo de personas van a tratar ustedes como gestores de talento humano, ¿no? Si son empresas transnacionales, pues sí, pues les van a pedir siempre un tipo de inglés, ¿no? Un nivel básico, intermedio, avanzado, dependiendo, ¿no?
hablar 3 idiomas, ¿no? Bueno, es lo que Adrián Magallanes encontró por ahí. Entonces, seguramente es una empresa transnacional, ¿no? Bueno, sí, pues tenemos una gran cantidad de perfiles que se pueden encontrar dentro de diferentes convocatorias, ¿no? En este caso, pues el gestor del talento humano va a desempeñar siempre, pues si sabemos, si tenemos todos estos perfiles, un papel crucial dentro de cualquier organización, ¿no? Actuando muchas veces como puente entre la administración y los empleados, ¿verdad? Para ser eficaz en su función, pues un gestor del talento humano debe poseer una combinación entre competencias técnicas, que son las que voy aprendiendo, no conociendo, eh, como autodidacta, porque también puede ser, o capacitándome en diferentes plataformas o en diferentes cursos como este, ¿verdad? Habilidades también, y de esto se habla bastante, de las habilidades interpersonales, ¿verdad? Porque hoy sabemos que casi nada hacemos solos en una institución o en una empresa, ¿verdad? Se trabaja mucho, mucho en equipo, ¿no? Entonces, si tengo que trabajar con otras personas que son diferentes a mí, tengo que manejar o tener una muy buena habilidad entre personas, estas habilidades interpersonales que son muy importantes, ¿no? Y además una comprensión del negocio, de lo que se está haciendo, no solo en mi área, sino en otras también, pero quizá, digamos, una comprensión estratégica de este negocio, ¿no? Que sería muy importante considerarla así. Vamos a ver, pues, aquí a continuación que tengo detallado algunas características que forman parte de este perfil básico de un gestor de talento humano, ¿no? Se habla de conocimientos y competencias técnicas, ¿no? ¿De qué se habla? De conocer, por ejemplo, de qué se trata un reclutamiento y una selección, ¿no? De esta habilidad que se tiene para poder tener mucho ojo o identificar y poder atraer a este grupo humano adecuado para la organización, ¿no? Un conocimiento tal de diversas técnicas de entrevista, por ejemplo, o diversas técnicas de evaluación, son parte también de estos conocimientos y competencias técnicas, especialmente de reclutamiento y selección, ¿verdad? También, pues, si hablamos de competencias técnicas, también debemos considerar la capacidad de desarrollo y capacitación, es decir, de poder diseñar o implementar algunos programas de formación, ¿no? En los que podamos conseguir desarrollar habilidades de mis empleados, ¿no? Y los que los preparen, pues, para poder tener o adquirir futuras responsabilidades. Hoy por hoy, las nuevas empresas y que confían en por ahí estrategias a largo plazo, ¿no? Consideran que a veces conviene más, tanto económicamente como para el empleado, como para la productividad que se manifieste de manera rápida, no, bueno, oportuna sobre todo, considerar al personal, captarlo desde que son practicantes, desde que son estudiantes. Recuerden que en las prácticas tenemos 2 etapas, ¿no? Unas prácticas que son preprofesionales y las otras prácticas que son profesionales, o sea, ya cuando terminan su programa de estudio básico, ¿no? Es decir, no una especialización quizá, pero sí su plan de estudio básico, ¿no? Sea pues a nivel tecnológico, como son nuestros estudiantes de la institución donde yo trabajo, o también a nivel universitario. Entonces, cuando están todavía estudiando, son practicantes preprofesionales, ¿no? Y hay empresas que los captan desde ese momento. Incluso la norma legal nos dice hoy en día que estos podrían estar también en una planilla, ¿no? Cumpliendo un horario básico de practicantes, ¿no? Bueno, algunas empresas están cada vez aumentando, no digo que son muchas, que los tienen incluso pagándoles, ¿no? Reciben una remuneración estos jóvenes por practicar, ¿no? Sabiendo, pues, que las prácticas son consideradas parte de la enseñanza, o sea, son también estudiantes dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo los capto como practicantes, de hecho que invierto algo en ellos, me sirve de apoyo a algunas áreas, ¿no? Como complemento, porque siempre los gestores, los jefes, los jerárquicos necesitan un apoyo para tareas específicas, ¿no? Y luego
ya los pueden ir escalando de acuerdo a lo que se van aprendiendo dentro de la empresa y conociendo los movimientos, se pueden prestar también muy productivos en otras áreas o de repente ya encargándose de alguna responsabilidad mayor, ¿no? Entonces, siendo así, pueden pasar de repente a una práctica profesional o de repente ya integrarse como parte colaboradora, un empleado formal, de repente en otro tipo de planilla también, ¿no? Entonces, esto también es una buena estrategia que algunas empresas lo están teniendo. Es cierto, pues, que no puede, difícilmente, no digo que no es imposible, que lo pueda tener una empresa chica, ¿no? Tendría que tener grande, ¿por qué? Porque tiene que darles oportunidad de crecimiento dentro de ella, ¿no? Y cuando es muy chica, bueno, lamentablemente no se puede ofrecer eso, ¿no? Pero hay grandes empresas que hoy por hoy tengo ya sus nombres de cada una de ellas, porque estamos tratando de buscar lugares donde puedan practicar nuestros estudiantes. Entonces sí, tienen esa política de captarlos desde ese momento, ¿no? Entonces esta competencia técnica y de conocimientos es crucial para un gestor, considerar que tiene que tener la capacidad de poder gestionar o implementar estos programas de formación, ¿no? Incluyendo las prácticas o de repente al implementar algunos tipos de capacitación dentro de la empresa, con el personal que tengan o captándolos de afuera también, ¿no? Considerar también que dentro de los conocimientos está conocer cómo desarrollar los métodos y herramientas para poder evaluar, ¿verdad? ¿Evaluar qué? El desempeño justamente de los trabajadores, ¿no? También se requiere conocer cierto régimen, los diferentes normas legales sobre relaciones laborales, sobre compensación, sobre beneficios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces el gestor de talento humano también tendría, dependiendo cómo se desarrollan las funciones dentro de la empresa que los ha captado, ¿no? Y de repente también tienen a cargo la parte de planillas o la parte de cálculo de beneficios o alguna elaboración de boletas o alguna función parecida, ¿no? No siempre, porque a veces lo tiene contabilidad, pero a veces también, ¿no? Entonces, estas habilidades técnicas, de hecho, que son importantes. Las voy a adquirir con experiencia, con conocimiento, con capacitación, bueno, con propia autonomía de preparación también, ¿por qué no? ¿No? Pero siempre por ahí, por lo menos institución pública, siempre les va a pedir que sea documentado sus conocimientos, en este caso con un certificado, ¿no? La institución privada, diría yo que está en aumento, ¿no? A veces no la piden en un principio, pero en la entrevista personal, en las evaluaciones, podrían indicárselas, ¿no? Les podrían decir dónde estudiaste, qué tal cosas aprendiste o qué temas aprendiste en tales cursos, ¿no? Y podrían ahí en ese momento pedirles la certificación, ¿no? Habilidades interpersonales, ¿no? Y es lo que hoy se habla mucho porque va vinculada con el trabajo que tengamos que hacer en equipo, que hoy es súper necesario. Yo estoy segura que ustedes han escuchado de esta frasecita que se habla del trabajo colaborativo, ¿no? No significa que yo me convierta en algo que voy a colaborar con tal persona y nada más para que cumpla con su trabajo y soy su apoyo. No, el trabajo colaborativo se habla mucho del trabajo en grupo, de lo que yo hago que tiene que ver con la función que va a realizar otra persona más y de la cadena de procesos que se realiza para llegar a un objetivo de la oficina o de la organización. Es decir, mi trabajo está de hecho, concadenado con otra función más y otra función se desempeña cuando yo termino alguna parte. Es decir, todo está enlazado y tenemos que ser responsables o conocer este enlace que lleva al trabajo en equipo. Es decir, que dependemos y otras personas dependen también de mi trabajo. Es decir, no van a poder desarrollar algo si yo no cumplo también con lo mismo, ¿no? Y esto, pues, es de lo que se trata el trabajo colaborativo. ¿Y cómo podemos llevar al éxito estos trabajos? Justamente pensando en que tenemos que contar con esas habilidades interpersonales. ¿Cuáles son? La comunicación, básica en todos sus niveles, en todos sus términos, porque se habla de comunicación efectiva, se habla de comunicación afectiva, se habla también de la comunicación asertiva, ¿verdad? Pero esta comunicación pues tiene que ser real en conjunto, tiene que ser realmente efectiva, es decir, que funcione, ¿verdad? Y por ahí pues como gestores tenemos la responsabilidad de crear
este entorno, ¿verdad?, de comunicación real entre todos los empleados, directivos, y por ahí de repente establecer las líneas de comunicación directa también, ¿no? Hablamos también, y habrán escuchado hablar de la empatía, de la escucha activa, ¿no?, que son capacidades para poder entender esas necesidades y preocupaciones, en este caso, de los empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera puedo mostrar comprensión, en algunos casos, sabiendo pues que quizá no logre entender al 100% a todos mis empleados, porque uno, por más español que hablamos todos, el lenguaje no siempre es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que tratar siempre de procurar llegar a una empatía adecuada con ellos para poder saber de qué se trata o qué es lo que me están pidiendo o me están tratando de comunicar, ¿verdad? También se habla mucho dentro de las habilidades interpersonales de liderazgo, ¿no? Es justamente, no es, mejor dicho, vamos a empezar por ahí, que no es necesariamente esa habilidad de tener la autoridad sobre un grupo, es decir, de poder convencer a ellos a que realicen algo porque lo digo, ¿no? De ese tipo de liderazgo ya no se habla, ¿no? Ahora se habla de un liderazgo que inspira, que guía al equipo y que fomenta justamente un ambiente de trabajo positivo y sobre todo productivo, ¿no? Es lo que queremos ahora conseguir, ¿no? Si trabajamos, estamos convencidos que tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Eso lo sabemos, ¿no? Y eso lo aprendemos incluso desde casa, ¿no? Ya en la casa repartimos labores y todo, ¿no? Les pedimos que participen en las diferentes labores de los hijos, de igual modo la pareja, ¿no? Ya no es que yo cocino nada más y él trae el dinero, no, ya no es así, ¿verdad? Ahora ya hay mucha participación dentro del hogar, inclusive los padres ya piden mucho más participación de los hijos, ¿no? Del mismo modo pasa en la educación básica, en la educación superior, se pide mucha presentación de trabajos en grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que evaluar también cómo está trabajando ese equipo, ¿verdad? Entonces necesitamos por ahí quizá vernos también como líderes, ¿no? Y sentirse como ellos, porque de esta manera, si me siento líder, pero ojo, me siento un líder realmente positivo, ¿no? Me siento un líder que no necesariamente voy a ser la autoridad y nada más así, sino que ahora yo doy una orden o un líder da una orden o inspira a que se realice algo, siempre explicando el por qué. Ya no podemos decirle al equipo, ¿sabe qué? A la alta dirección nos ha pedido que lleguemos a 50 chompas diarias, ¿no? Sino que tenemos que decirlo por qué. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? ¿Y cómo es que estamos llegando? Porque somos tantas personas, porque tenemos que llegar a un pedido que nos han pedido mensual, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que explicar las ventajas que tengo, ¿no? Porque somos tantos, porque somos tantas personas que sí podemos lograrlo y además tenemos el apoyo del equipo que va a hacer de repente el bordado, que es el trabajo final, ¿no? Que lo va al final esperar que hagamos nuestro trabajo primario. Bueno, y todo esta explicación se tiene que dar, ¿no? Si no, pues harían solo o por cumplimiento de repente o solo por quizá coacción de lo que le pedimos, ¿no? Entonces necesitamos inspirar realmente a mi equipo y de esta manera pues seré un líder positivo y realmente proactivo, ¿no? Hablamos también de poder dentro de las habilidades interpersonales de tener la capacidad de poder velar o estar apoyando la resolución de conflictos. No necesariamente un gestor de talento humano va a ser el que solucione todos los problemas o a quien van a acudir para que se los solucione, ¿no? Quizá puedan ser el puente, ¿no? Quizá puedan gestionar ustedes, como su nombre mismo lo dice, de poder elevarlo a otra área o poder derivar esta inquietud, esta consulta, este problema de repente al área correspondiente, ¿no? Pero nunca dejarlo así, ¿no? O dejar que ellos vayan, ¿no? Sino que el gestor puede gestionar esto y puede escuchar primero y decirle, bueno, vamos a ver qué área nos puede ayudar, ¿no? Ahora, hay conflictos que a veces se presentan de momento y que de repente ya son recurrentes y ya pues se sabe cómo solucionarlos y sí, de esa manera podría tener de repente el gestor la facultad de solución, ¿verdad? El trabajo en equipo entonces es esa capacidad para poder colaborar
con otros departamentos, con otras áreas y fomentar en lo que se necesita para tener una cultura de trabajo en equipo, ¿verdad? También hablamos de las competencias estratégicas. ¿De qué hablamos ahí? Hablamos de lo que hoy se llama, por ejemplo, el pensamiento estratégico, que es justamente una habilidad de poder alinear de repente políticas, ¿no?, de recursos humanos con los objetivos, en este caso estratégicos, de la organización, ¿no? Esa es la capacidad. Tenemos varias herramientas de planeamiento estratégico que nos pueden ayudar, ¿no? Que vamos a verlo, de hecho, en otra sesión, ¿no? La gestión del cambio, por ejemplo, es una capacidad de poder liderar y gestionar procesos de cambio organizacional, de hecho, que ayuden a los empleados a adaptarse en nuevas situaciones, ¿no? Acompañados, de hecho, de una retroalimentación constante, de alguna capacitación oportuna, de alguna asistencia técnica de repente específica, ¿no? Que me ayude a gestionar justamente algún cambio propuesto, ¿no? A veces a cada momento o cada año se compran de repente en las empresas software nuevos, ¿no? De sistemas de gestión de documentos, de sistemas de comunicación también, ¿no? Por ahí las intranet pueden cambiar un poco, entonces necesitamos a veces gestionar oportunamente con nuestros colaboradores este cambio, ¿no? O este posible cambio quizá, ¿no? Bueno, también pues dentro de las competencias estratégicas está pues ser capaz de analizar y tomar decisiones oportunas si tengo una jerarquía que me lo permite, ¿no? Recuerden que quien toma las decisiones son los altos jerárquicos, ¿no? Quien está de repente de la parte supervisora o de la parte muy vinculada con la ejecución, quizá no, ¿no? O tomen decisiones pero muy específicas a su área, ¿no? Pero ya una que involucre a todo un grupo de la organización, bueno, ya eso es la alta dirección, ¿no? Pero sí puede apoyar en esto como gestor, que puede ser un jefe del departamento, que puede ser un gerente general también, o que puede ser el apoyo a uno de ellos, ¿no? Entonces podría participar y analizar en cierta posible toma de decisión, ¿no? Entonces eso también sería una gran capacidad que podrían tener como competencia estratégica, ¿no? Y de hecho que también dentro de esto se habla mucho pues de la capacidad de innovar, ¿no? La capacidad de ofrecer de repente nuevas oportunidades para ciertos procesos, ¿no? Aplicadas también pues con tecnologías, con metodologías nuevas, ¿no? En la gestión esta del talento humano, que es lo que más en este caso nos interesa, ¿no? También, pues, hablamos de las capacidades, de las características, en este caso personales, ¿no? Que hablamos de la integridad, hablamos de la adaptabilidad, hablamos de la orientación al detalle, ¿no? Las personas que somos o que están vinculadas a la gestión, en este caso del talento, pueden estar vinculados a otro tipo de gestión también, tienen que ser un poco las que ponen ojo a todo, ¿no? Que son los que llamamos que son un poco más meticulosos en ciertas áreas, ¿no? Y que por ahí encontramos también fácilmente algunos errores, ¿por qué no? Esas personas son las que tienen justamente la orientación al detalle, ¿no? Son las que pueden ser las consideradas, entre comillas, los fijones, ¿no? Sí, pero sin caer en el exceso, yo creo que podríamos llegar a eso y ser prudentes cuando manifestemos, en este caso, lo que encontramos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces encontramos un detalle que puede ser por ahí no tan positivo para nuestros empleados que están vinculados directamente conmigo, ¿no? Lo que de repente tengo que conversarlo más con la alta dirección para poder ver de qué modo se le manifiesta esta parte un poco negativa hacia los empleados, ¿no? Les había comentado que hay una empresa que la semana pasada me comentaban pues que necesitaban reducir personal, ¿no? Pero que necesitaban, en este caso, analizar bien qué parte se iba a evaluar, ¿no? Qué métricas se iban a aplicar incluso para poder recortar y lamentablemente fríamente a veces se cogen los contratos y se visualizan primero cuáles son los primeros que van a vencer, ¿no? Y es ahí donde a veces se tiene la mira, de repente despedir por ahí cuando se tiene que ya decidir ajustar el presupuesto de recursos humanos, de talento humano, ¿no? Y es a veces, y no es nada fácil, ¿no? Ustedes dirán a veces cuando hay este recorte de personal, sobre todo las empresas que son más responsables, de que ustedes podrían conocer algunas, y por ahí dirán, no, pero no les interesa nada, ellos simplemente agarran y fríamente no crean, porque
no es solo porque de repente se involucran con las personas, sino que también económicamente les afecta, porque van a requerir después otro tiempo para contratar, ¿no? Estamos hoy en una fecha de mayo, donde ya se tiene preparado todas las ventas por la campaña del Día de la Madre, sí, pero se sabe que después de esto puede haber un bajón, ¿no? Y esperar la siguiente campaña, ¿no? Muy aparte de los cyber y todo. Pero ¿qué pasa cuando es una empresa como esta, que no les puedo decir el nombre, pero es una empresa grande y que tiene además empresitas chicas, ¿no? Tiene empresitas chicas dentro de ella. Y de pronto la grande quiso invertir en un nuevo programa y puso ahí dinero y sabe pues que el retorno no va a ser tan inmediato, ¿no? Pero esta empresa que se instaló tuvo presencia en e-commerce, tuvo presencia en la parte de pacientes crónicos, que es los que más compraban, y en otra parte del seguimiento en redes, que también ahí se vende, ¿no? Y junto con el WhatsApp, con los canales de WhatsApp. Bueno, por ahí, esos son 3 lugares donde se vende mucho. Uno de ellos tiene millones de ventas, la otra no llega al millón todavía, y es su gran preocupación porque en 8 meses todavía no llegaban al millón. Entonces, esta alimentación económica que se le daba mes a mes ya no la van a dar porque dicen que se tienen que sostener solos. Y es repentina, es una política muy repentina, porque se supone que la inversión iba a llegar hasta los 12 meses, hasta que produzca, ¿no? Porque no es que no está produciendo, solo que en sus 3 áreas donde produce, una es la que todavía está en crecimiento y tiene recién 6 meses. Y no quieren seguir, no es que quieran cerrar, saben que está en crecimiento y está muy apoyado con el e-commerce, donde tienen gran inversión, y sabemos hoy en día que si tenemos un buen e-commerce, pues sí vendemos, sí se venden y se venden millones, y cuando sale un cyber, mucho más se dispara, ¿no? Y eso lo saben, pero ya no quieren seguir invirtiendo ahí. Entonces, ¿qué le han dicho sus gerentes ahí? Redúzcame personal. Ya han hecho reducción de aplicativos, reducción de herramientas, de equipos, ya. Han llamado más a presencialidad personal porque trabajaban mucho de manera remota, y de pronto les han dicho, bueno, no, sí o sí me tienes que reducir. 20%, chao, ¿no? Y han empezado a despedir, ¿no? Y los que trabajan, pues tienen que reestructurar su trabajo de otra manera porque tienen que producir más, pues, ¿no? Dentro de un horario en lo que están. Entonces, es una gran preocupación para ellos también, ¿no? Porque de todas maneras, en julio o en la siguiente temporada van a tener que volver a contratar, ¿no? Pero bueno, para poder seguir adelante, sí, pues no les queda otra, ¿no? Porque la orden que se ha dado, ¿no? Y que estás totalmente vinculado solo con presupuesto nada más, ¿no? Bueno, eso es lo que les iba a contar, que lamentablemente pues sí se va a dar, ¿no? Conocimientos específicos ya se refiere mucho más a la parte técnica, ¿no? A la parte inclusive legal, ¿no? Recuerde que ustedes van a estar o están de repente vinculados ya en la labor que se hace para el grupo humano de la institución, ¿no? Y ellos tienen también derechos, en este caso derechos laborales, ¿no? Muchos de ellos están con contrato, y si no los tienen, pues tienen que tener un contrato con ellos, ¿no? Entonces, por ahí es una falta no tener un contrato con ellos. Inclusive, SUNAFI, la superintendencia actualmente, la protección contra los contratos laborales, si no hay un contrato, pues en algún momento, si no lo tienen, puede, de no tenerlo, volverse un indefinido, ¿no? Entonces, ojo, es mucho menos peligroso tener un contrato con ellos a no tenerlo, ¿ya? Porque ahora cada vez los trabajadores conocen pues mucho más su derecho. La formación académica, esto va a depender mucho de la institución. Muchos de ellos pueden pedir un título universitario, pueden pedir unas maestrías diferentes, pueden un doctorado, bueno, dependiendo de qué nivel los ubican, ¿no? También pueden pedir alguna formación técnica o como formación mínima conocimientos complementarios, ¿no? Como son estos también. En resumen, pues un gestor de talento humano debe ser un profesional versátil, ¿sí? Combinando pues conocimientos técnicos y también estas habilidades interpersonales, ¿verdad? Que son, digo yo, las más importantes, diría yo. ¿Por qué? Porque los conocimientos técnicos los tengo leyendo, investigando, asistiendo a unas capacitaciones que siempre las hay, pero la parte humana, que son las habilidades interpersonales,
las tengo que interiorizar conociéndome yo mismo primero, ¿no? Entonces, primero, tengo que sentirme líder. Tengo que sentirme que soy líder propio, líder con mis propósitos primero, ¿no? Entonces tengo que estar ordenado primero en lo que soy yo, a qué me voy a, o cuáles son, cómo me veo en un futuro también, o qué es lo que quiero realizar, ¿no? Porque recuerden que cuando uno es obligado de repente a cierto trabajo, no siempre va a manifestar pasión en ello y no siempre vas a poder ser realmente productivo. Entonces puede ser mucho más donde te sientas más a gusto, donde te desempeñes en una labor a la que realmente te gusta, en la que realmente sientas pasión por ella, porque solo así vas a poderte capacitar en esos temas, así vas a poder entender mucho mejor el proceso que se realiza vinculado con eso, ¿no? Entonces, es mucho mejor velar también por esto, y para esto se hace un trabajo muy introspectivo, ¿no? Hay que conocernos también. Hay herramientas que también me ayudan, ¿no? A poder conocerme mi propio yo y qué tanto puedo reflejar afuera, ¿ya? Veamos, pues, en este momento, vamos a ver un poquito más. Yo creo que por ahí, en esta parte recalcamos mucho de cómo se van a sentir ustedes, ¿ya? Vamos a ver por aquí, a ver, que me está fluyendo otra vez. Ya, miren, el proceso administrativo según Fayol. Fayol, pues, es un gran autor de la teoría administrativa que fue base, bueno, de hecho, una teoría administrativa antigua, que fue base para poder crear las siguientes teorías administrativas, ¿no? Y muchas ahora que son estratégicas, ¿no? Él hablaba de 5 funciones administrativas que son hoy conocidas como parte del proceso administrativo, ¿no? Y hablaba pues de 5 procesos, ¿no? Nos hablaba de la planificación, organización, dirección, coordinación y control, ¿verdad? Y veamos con mucho detalle que son 5. Yo creo que podría ser que algunos de ustedes ya los tenga por ahí grabaditos, pero se los dejo una vez más. Planificación, organización, dirección, coordinación y control, y de esto no se tienen que olvidar nunca, ¿ya? ¿Y quién fue? Henry Fayol quien lo dijo, ¿no? Pero veamos por aquí, bueno, aquí les dejo un poquito en resumen de lo que fue Henry Fayol. Y por aquí está este esquema de lo que hoy se habla, ¿no? Se habla mucho más del proceso administrativo conocido, en este caso en un enfoque moderno, y se habla en 4 etapas, ¿no? ¿Habían escuchado algo de esto? Y una pregunta principal, ¿qué parte o qué proceso no está incluido acá dentro de las 4 etapas del proceso administrativo moderno? Que las menciona Fayol, porque recordemos que en la PPT anterior eran 5, ¿verdad? ¿Y cuál es la que no está incluida aquí? A ver, menciónenme bien en el chat, a ver si estamos atentos. A ver, uy, Dios mío, pensé que por lo menos uno iba a estar ahí, súper atento y se me iba a responder inmediatamente. A ver, ¿cuál es la etapa que Henry Fayol puso en su proceso administrativo y que aquí no está? Porque aquí está planificación, está organización, dirección y controla. Está control aquí, ¿ah? Miren claramente que sí está control. ¿Cuál es la que no está? A ver, o retrocedo la diapositiva. ¿Quieren que retroceda la diapositiva? A ver, de todos los que estamos aquí, evaluación. No lo he mencionado. A ver, por ahí ya varios están acordados. Jean-Pierre, Carmen Díaz, ¿quién más? ¿Quién más? Valentina me dice que retrocedamos. Ya, voy a dar una retrocedita así rápida y volvemos a este enfoque, ¿sí? A ver, este es el proceso administrativo moderno y acá tenemos el de Fayol, planificación, organización, dirección, coordinación y control. Y actualmente hablamos de planificación, organización, dirección y control. Y con esto nos quedamos, ¿ya? Vamos a pensar entonces que cada vez que hablamos de un proceso, en este caso administrativo, porque estamos todos involucrados en la administración al pensar en gestión de talento humano, entonces vamos a pensar siempre, y se lo memorizan y se lo graban, lo voy a volver a preguntar en las siguientes sesiones, en planificación, organización, dirección y control, ¿ya? ¿Cuál no está? Ya se habrán dado cuenta que no está aquí coordinación.
Y no es porque coordinación le restemos importancia, ¿no? Al contrario, porque coordinación está en todas las etapas, ¿ya? En todos los procesos que realizamos siempre estamos coordinando, ¿no? Les había dicho que hoy por hoy ya casi nada hacemos solos, todo lo hacemos en equipo y por lo tanto siempre y constantemente estamos coordinando. ¿De qué se trata cada una de estas etapas? A ver, planificación. En planificación pensamos en el qué hacer, en el qué se va a hacer en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a realizar? Se trata de crear el futuro deseado, en este caso, decidiendo siempre con anterioridad, siempre cuando vamos a realizar algo, pensamos primero en su planificación, ¿verdad? En cómo lo vamos a realizar. En este caso, en qué se va a hacer primero, ¿no? Y en esa etapa, pues, ¿qué hacemos? Pensamos en establecimiento de objetivos, ¿no? En este caso definimos metas, definimos resultados deseados a los que queremos llegar, ¿no? Que puede estar, pues, a un corto o largo plazo, ¿verdad? También en esta parte pensamos en las estrategias que vamos a utilizar. Vamos a identificar los medios y los enfoques, ¿no? Para alcanzar justamente estos objetivos, ¿no? ¿Qué más? Vamos a pensar en la formulación de políticas, ¿cierto? Que son las reglas, que son las normas legales, que son las directrices que van a guiar justamente estas acciones y decisiones dentro de la empresa, de la organización, ¿verdad? Y desarrollamos planes, ¿verdad? En esta parte es donde comenzamos a escribir lo que vamos a realizar, ¿no? Cómo se van a lograr los objetivos, cómo se van a incluir en este caso los planes operativos, cómo van a estar la parte financiera, qué recursos vamos a necesitar, qué personal necesitamos, bueno, todo lo que vamos a ir necesitando lo ponemos aquí en la parte organizativa, bueno, perdón, en la parte de planificación. En la siguiente etapa ya pensamos en la organización, es decir, en cómo voy a realizar. Pensamos aquí ya en la asignación de responsabilidades. Determino quién se hace responsable de diferentes áreas, de diferentes tareas, ¿verdad? Diseñamos una estructura organizativa, ¿no? Menciónenme ahí cuál es la estructura organizativa conocida, de qué se habla cuando hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos de estructura organizativa. Hay un gráfico donde estructuramos y por ahí diseñamos ordenadamente, ¿no? La organización y se visualiza ahí mediante ese gráfico cómo está dividida las jerarquías, ¿no? ¿De qué estamos hablando? A ver si alguno de ustedes sabe. ¿Cómo se llama esa estructura organizativa? El organigrama. Muy bien, Yamel, muy bien, Yulisa. Así es. En esta parte es donde ya comenzamos a diseñar nuestro organigrama, ¿verdad? Y también comenzamos pues a alinear los recursos, ¿verdad? De esta manera para poder garantizar que el personal tenga, en este caso el grupo, la oficina o la gerencia o quien necesitamos dotar, que cuente con el personal adecuado, que cuente con el presupuesto que necesita, que cueste con los equipos, con las herramientas para poder cumplir con los objetivos deseados, ¿verdad? Creamos también procedimientos. A veces necesitamos realizar ciertos procesos que lo necesitamos determinar, ¿no? Mediante infografías o de repente manuales para poder desarrollarlos, ¿verdad? Y poder tener bien claro de cómo se va a realizar y que todos conozcan esto, ¿no? Y en la parte de liderazgo, perdón, en la parte de la dirección, que es la penúltima, en esta parte se visualiza, se verifica que se haga, ¿verdad? Vamos a ver que se haga. Ya comenzamos en este caso, a dirigir al grupo con liderazgo, con motivación, ¿no? Y facilitando constantemente la comunicación con ellos, ¿verdad? ¿Hay cierta toma de decisiones en esta etapa? Sí, ¿por qué no? Y empezamos una cierta supervisión. Digo yo, empezamos con una cierta supervisión porque es en la etapa de control donde realmente supervisamos, donde realmente medimos, ¿no? Con las métricas que por ahí tenemos que señalar, no tenemos que establecer algunos estándares de desempeño adecuados, ¿verdad? Y ya habiendo socializado esta información a todos los colaboradores, todos deben conocer de qué manera los vamos a evaluar. Ustedes dirán, pero no, ellos no tienen que saber cómo los evaluamos, les tenemos que caer de sorpresa. Ok, sí, una evaluación puede ser de sorpresa, las llamadas inopinadas, sí,
pero también tiene que haber muchas calendarizadas. Son como el simulacro para la verdadera supervisión, ¿no? Y lo necesitamos hacer porque ellos necesitan conocer también de qué manera llegar a estas métricas, de qué manera llegar a estos criterios de evaluación, de qué manera llegar a la optimización de sus procesos, ¿ya? Entonces hay que conocer esto y comenzar a evaluar ya. Ahora, saber pues que el control no es solo para poder sancionar o llamar la atención al equipo, ¿no? Sino que además para acompañarlos en su llegada, ¿no? Lo más importante de esto es que tenemos que por ahí visualizar por ahí algunas desviaciones, ¿no? Algunos errores, ¿por qué no? Y realizar las acciones correctivas a tiempo para que llegado el tiempo límite en lo que tenemos que manifestar y llegar al objetivo medido incluso, lo lleguemos correctamente, ¿no? Y retroalimentar en todo momento. El equipo tiene que estar, tiene que conocer o tiene que sentir que lo estamos apoyando. Y además porque somos equipo, ¿no? Yo como gestor manejo un grupo, pero tengo que acompañar al equipo, tengo que sentir que juntos y con mi ayuda estamos llegando, ¿no? Igual que cuando tengo los logros, ¿no? Los logros no me los tengo que alcanzar yo sola, ¿no? Sino que también tengo que trasladarle a ellos también, ¿no? Entonces, de eso se trata, pues, el control. Ahora, también no podemos olvidar porque tenemos principios, ¿no? Les había hablado que tenemos principios éticos, ¿sí? Pero siempre se basan en lo que Fayol también nos mencionaba. Él nos hablaba de 14 principios administrativos, ¿no? Que aquí se los dejo para que lean. Cada uno de ellos puede tener una definición clara, que de hecho también el diccionario nos ayuda, pero van vinculadas con la labor administrativa. Por ejemplo, la autoridad, la disciplina y la unidad de dirección nos hablan de que hay una persona quien dirige, ¿no? Y que es la autoridad de hecho, que las personas quien lo siguen van a ser los subordinados y va a manifestar solo un orden de jerarquías, ¿sí? Y que justamente me puede ayudar en la comunicación. Recordemos que un personal de aquí, que tenemos las jerarquías, que puede estar en el nivel operativo, no necesariamente se va a comunicar directamente con la alta dirección, ¿no? Sino que tendría que comunicarse primeramente con su jefe inmediato superior, que sería la parte supervisora o de mando intermedio, ¿no? Eso es lo que cotidianamente debería suceder en la comunicación. Ahora, la alta dirección sí tiene que preparar mecanismos de comunicación directos en ciertos momentos con el nivel operativo. ¿Por qué? Porque tiene que escucharlos también, ¿no? Y no solo tiene que escucharlo de las partes en las que se comunican con él, ¿no? Es decir, por ejemplo, la gerencia que se comunique con alta dirección y comunique cómo están las partes de nivel bajo, bueno, jerárquicamente, ¿no? Pero también tiene que tener calendarizado algunos, no digamos con tanta frecuencia, pero sí momentos de comunicación con este nivel operativo, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, acá terminando esta sesión de hoy, les explicaba pues que la ética, de hecho, por ponerles un ejemplo, ¿no? Les voy a mencionar que la primera vez que yo tenía los primeros procesos administrativos en la institución pública que tenía que realizar, tenía que apoyar en algunos trámites en este caso, usuarios, estudiantes, egresados, familias, ¿no? En las que solicitaban documentos, ¿no? Y bueno, algunos son con unas tasas que se pagan al ministerio, en este caso educación, ¿no? Porque se dice que la educación es gratuita, pero a veces tienen que pagar algunas matrículas, pero son 2 veces al año nada más que pagan, pero sí tenían que solicitar algunos documentos para titulación o, bueno, constancias de estudios que se llevan afuera, bueno, ¿no? Para su currículum, etcétera. Entonces, cada uno de esos procesos, varios de ellos, tiene un costo de tasa para el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces dice, pero ¿por qué tenemos que esperar y atenderlos tan en 5 o 15 días como indica la norma, ¿no? ¿Por qué no atenderlos más rápido, ¿no? Y esa rapidez yo decía, bueno, lo puedo hacer inmediatamente ahorita, estamos en enero y no hay mucho trabajo, ¿no? Se les puede preparar de una vez en este momento, ¿no? Y es cierto, sí, nos ayuda porque somos institución chica además, pero ¿qué pasaba? El proceso indicaba que llega con una tasa, tenía que ser canjeado, esto con un recibo, ¿no? Y yo lo tomaba como tal, solo canjear, ¿no? Pero no significa solo canjear, sino validar ese ingreso económico que el Ministerio de Educación en este caso supervisa, ¿no? Y si no lo canjea, no lo cambia por un recibo, el usuario no lleva su comprobante de pago,
y además no ingresa directamente a la cuenta del Ministerio de Educación, ¿no? Y es quien al final valida si este dinero realmente ingresó o no, porque puede haber un problema en su voucher también, ¿no? Entonces, no sé, mi ética me decía, atiéndelo rápido, ¿no? Pero podía haber un error ahí, ¿no? Entonces, bueno, la alta dirección me dijo, bueno, atendámoslo, yo tomo el riesgo porque este estudiante necesitaba, ¿no? Pero eso sí, ya está bien. En ese rato yo no tenía la capacidad de toma de decisiones, pero por lo menos tenía que consultar y decir, se puede hacer esto, el estudiante necesita ya. Le están pidiendo en el trabajo de su padre para poder gestionar la asignación familiar, ¿no? Entonces, bueno, se le atendió y el director, en este caso, el director general, dijo, no se preocupe, hagámosle, yo tomo el riesgo. Si es que salió mal, bueno, ya veamos, yo lo asumo. Entonces se realizó, en este caso se pudo atender a tiempo al estudiante, ¿no? Pero no siempre se tiene que realizar esto porque se tiene que mejor seguir los procesos. Y sí, esos procesos pueden disminuir también y sí se puede ayudar en algún momento al usuario, pero siempre con responsabilidad profesional y sobre todo legal, ¿no? Que están ya pues en las normas legales. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo cruzo esto? Bueno, cuando ustedes ingresan a trabajar, ¿no? Como apoyo, como gestores, lo primero que tienen que leerse son las normas legales propias de la institución y las que están vinculadas a esto, ¿no? Para saber cuál es la legalidad real que apoya a la institución. Entonces, de esto se trata cuando hablamos de responsabilidad social empresarial y responsabilidad ética, en este caso, en el campo del gestor del talento humano. ¿Ya, chicos? Entonces, bien, entonces hemos terminado hoy la sesión en vivo. Por favor, la siguiente sesión voy a hacer algunas preguntitas sobre lo que hemos tocado hoy. Ya el material se lo voy a poner a disposición hoy mismo con GECAM. Les confieso que no se lo he alcanzado antes, le voy a alcanzar hoy. Ya, y bueno, no va a ser muy difícil, yo no los voy a evaluar, solo quiero ver si están atentos nada más. Y además porque nos va a servir la base que hemos tocado hoy día, sobre todo los procesos, en las siguientes sesiones, ¿ya? Veamos el tema próximo para que se acuerden. A ver, el tema próximo es la segunda sesión. A ver, hoy día estamos sábado, nos vemos el martes con el tema reclutamiento y selección. ¿Ya, chicos? Gracias entonces por estar hoy y nos vemos pues la siguiente sesión. Los dejo con GCAP, no se vayan a ir, que tiene algo importante que comunicarles, ¿sí? Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias por su atención. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. A ver, coméntenme qué tal les pareció esta primera clase. Los leo, chicos, a ver, antes de finalizar esta sesión, pues voy a darles un poco de información acerca de la certificación, pero me gustaría saber qué tal les ha parecido esta primera clase. Bueno, lastimosamente no está cargando lo que es el WhatsApp.